Vamos a hablar un poco de cómo está el espectro del kirchnerismo tomándose noticias muy dolorosas en términos económicos o en términos políticos, como lo que sucedió hoy en el Senado. Vamos a arrancar. Antes de empezar, lo único que quiero decir es que parece ser que todo indica que Coudet va a ser el nuevo técnico de River, así que no es de los preferidos de este espacio. Pero bueno, le deseamos lo mejor y esperamos que nos dé muchísimas alegrías en lo que viene de este 2026 y más también, ¿no? Bueno, vamos a arrancar por lo económico. El Banco Central... perdón. El Banco Central volvió a comprar dólares. Estamos nuevamente posicionados en otra rueda más de compra de dólares. Esta vez compró 48 millones de dólares y las reservas alcanzaron los 46.662 millones de dólares. Con lo cual seguimos teniendo una fase 4 exitosa. El dólar en promedio rondó los 1.400 pesos. Hubo un repunte leve de 5 pesos respecto a la semana pasada, al viernes de la semana pasada, donde tocó el piso la divisa norteamericana. Así que estamos viendo una muy buena tendencia de el Banco Central comprando dólares a mansalva en estos primeros 2 meses del año. Muy positivo, por cierto. Y hay otra noticia que rompió hoy, muy positiva, por cierto, es que se registró, se publicó el dato de crecimiento de diciembre del año pasado y se completó lo que fue el año pasado en términos de crecimiento. Se alcanzaron los 4,4 porcentuales de crecimiento en lo que fue 2025. Solamente en diciembre, ya terminado el riesgo CUCRA, se creció un 1,8%. ¿Qué fue lo que más impulsó el crecimiento en diciembre del año pasado en general? El campo, la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura. Registraron un aumento del 32,2% respecto a 2024. Hubo una cosecha récord, recordemos, de maíz y trigo que se empezó a liquidar y se sigue liquidando aún hoy. Eso impulsó muchísimo el crecimiento económico de 2025. La intermediación financiera también creció 14%, fueron los sectores que más empujaron el crecimiento económico. Así que es una gran noticia que molesta y mucho, y tal es así que molesta y mucho que ahora vamos a ver cuál es la solución que tiene Kicillof para cerrar sus cuentas. A diferencia del ajuste fiscal que hace Milei, acá el gobernador de la provincia de Buenos Aires avaló una suba extraordinaria de la luz, así que a todos los bonaerenses les va a llegar un aumento de luz. Esto va a ser una suba promedio del 12%, pero quienes no tienen subsidios van a registrar una suba del 17% en sus tarifas. Esto es a partir de marzo. Y las facturas serían las de abril y mayo también, con lo cual tenemos un gobernador que no le dan los números y que no sabe cómo hacer para que le den los números. En términos concretos, un usuario sin subsidio y con consumo medio va a pasar a pagar alrededor de 46.100 pesos a unos 52.000 pesos. Y en cambio, un usuario con subsidio que abonaba 28.500 pesos va a pasar a pagar cerca de 33.000 pesos. Bueno, estamos muy contentos acá en la provincia de Buenos Aires con las medidas que toma el gobernador, que siempre está pendiente de cómo sacarle plata a los bonaerenses. Si hay algo que es una costumbre de él, es sacarle plata a los bonaerenses. Otro que la está pasando mal y que no sabe cómo hacer es el Chiqui Tapia, y ahora que lo está persiguiendo la justicia por muchísimas irregularidades,
se le ocurrió una mejor idea que arrastrar a los clubes con él. Vamos a ver un poco qué es lo que le obligó a los jugadores de San Lorenzo a llevar puesto. Miren. Porque la anterior era una fecha de interzonal y esta es la que mantiene la localía, entonces le tocan pegadas, pero por supuesto que no tener descanso. Acá dice, basta de persecución, AFA somos todos los clubes. O sea, estamos hablando de que tenemos una AFA corrupta, principalmente se presume que Tobillino, que es el segundo de Chiquitapia, y el propio Chiquitapia están complicados con la justicia, pero como entre telones lo que se dice desde adentro de la AFA es que si no cooperás, todos los árbitros te pitan en contra. Tenemos esto. Clubes con miedo que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de que no les afecten en los partidos de fútbol. La que mantiene la localía, entonces le tocan pegadas, pero por supuesto que no tener descanso no favorece, perjudica. También entendemos que fue una situación de fuerza mayor, lo del paro del jueves. Y fundamentalmente pensando en el técnico, que no ha podido trabajar. Que ahí se escuchaba de fondo, les decía, algo que la gente no se tomó muy a bien, que fue esta remera con la que hicieron participar a los jugadores. Así que vamos a ver un poquito cómo reaccionaba la gente a las medidas de Chiquitapia en la cancha. Una reacción genuina en la cancha. Miren ustedes. Vamos a escuchar. Bueno, como ven ustedes, los hinchas de fútbol no quieren a Chiquitapia. Chiquitapia debe ser uno de los presidentes de clubes, y en este caso de la AFA, menos queridos en la historia del fútbol argentino. Lo que está haciendo es tratar de agarrarse de donde puede para no caer preso o para que la justicia no avance contra él. Y creo yo que, como se dice, agruparse con los clubes no le va a dar ningún tipo de resultado, porque las cuentas son bastante opacas, las causas son varias. Recordemos que está la causa de la Quinta de Pilar, que es un escándalo. Está también la causa que involucra a Tobillino en la parte previsional y de aportes de la AFA, que también los balances no dan. El titular de la IGJ lo dijo una y mil veces, que no dan los balances. Y después está también la empresa que contrató la AFA con Chiquitapia a la cabeza para cobrar todos los contratos que la AFA hizo con sponsors, algo inédito. Una empresa que cobra los contratos que firma una entidad de fútbol, no se había visto nunca. Bueno, todo eso es muy espurio y está siendo investigado, y el Chiquitapia está muy preocupado. Vamos a ver qué dicen la gente que salía del partido de San Lorenzo, los hinchas de San Lorenzo, cuando le preguntaban a la salida del partido con Instituto en el Bajo Flores qué pensaban de Chiquitapia. ¿Qué te pareció el partido? No jugamos a nada. Vamos a subir un poco el volumen. Nada, viejo, no. El técnico
Está bien, hace lo que puede, hace lo que puede. ¡Ayudaron, hijos de puta! ¡Nos rebombearon hoy la Pará, lo están perjudicando a San Lorenzo. Lo de Merlo es increíble, loco. Todas las chiquitas para ellos, todas. Cuando empatamos faltó que Merlo se agarró la cabeza cuando empatamos. Y a Lloren no se le cae una. ¿Y qué opina del paro? No, déjame hinchar los huevos, ¿qué paro? Al presidente de San Lorenzo no podés apoyar eso. Chiche, no podés apoyar el paro, loco. Nos bombearon hoy. Jugamos después de 48 horas. Bien, no podés apoyar el paro, loco. Vos sos cómplice si apoyás. Vamos. Gracias, Bien. Bueno, amigo, lo bombearon a San Lorenzo. ¿Qué opina del paro? El paro no se tiene que hacer, se tiene que jugar. Se tiene que jugar. Y vos, Chiquitapia, sos un hijo de puta. Hermoso. ¿Qué te pareció el partido? No. La verdad que la gente lo está dejando muy en claro. No hay apoyo ni al paro, ni a Chiquitapia, ni a la movida mafiosa que está haciendo de extorsionar a los clubes. Bueno, está muy claro, no hay mucha vuelta para darles. Es una clara extorsión y no tiene chance de encontrar unidad. Por más que haya salido campeón del mundo, también hubo presiones a los campeones del mundo ahora para que apoyen al Chiquitapia. Es una locura. Esto pasó por parte de algún que otro periodista no me acuerdo quién era, pero fue un kirchnerista que, bueno, los tipos nunca se expidieron políticamente por nadie, salvo alguna honrosa excepción, y ahora no lo van a hacer, menos que está todo empapado de mugre, de todos los chanchullos que hizo con la selección argentina. Hay plata de amistosos que no se sabe dónde están, dónde fueron a parar. Esto es parte de lo que le digo, que los balances no dan. Entonces son todas investigaciones que lo complican al Chiquitapia y que por más de que pida un paro a los clubes no va a dejar de hacer que la justicia funcione. Esto no es una corazonada, es una cuestión lógica. La cuestión es que lo que traba la justicia son los tiempos, que no es justicia si se demoran 2 o 3 años en resolver esta situación. Pero bueno, todo lo que está generando el avance de la justicia ahora pone en suspenso si llega al Mundial. La verdad es que es un misterio si llega al Mundial o no. Está siendo muy insistente la justicia, y además de que está siendo insistente la justicia, hay mucha causa por resolver, y son cosas que van apareciendo en la medida que se va conociendo más y más información. Entonces cada vez es más complicado estar del lado de Tobillino y Chiquitapia, por más de que hagan esta cansada de apretar a los clubes de fútbol. Y bueno, los presidentes, la verdad, de los clubes de fútbol no se entienden. O sea, o son cómplices y tienen miedo de que este hable, o no, la verdad no se entiende, porque igualmente a San Lorenzo lo perjudican arbitralmente, así que es al pedo. Simplemente no hagas lo que te piden y chao, seguí tu vida. Tampoco es que simbólicamente es ponerse una remera, pero después en la práctica no te beneficia para nada. Vamos a escuchar ahora, cambiando de tema, a los cucas que quieren prohibir Uber porque como la plata a los policías bonaerenses no les alcanza, salen a hacer Uber, y como van armados, son policías, pueden ir armados, ya bajaron a 16 chorros que quisieron asaltarlos. Y claro, esto no es del agrado de el público kirchnerista que recibe Radio con Voz con Diego Iglesias como conductor. Yo empecé a ver el año pasado en las noticias estas historias de un policía. En las noticias estas historias de un policía mata a un delincuente arriba de un Uber en el conurbano, y el año pasado llegaron a contar 16 casos. Estamos hablando de un aumento del 700% de las historias de policías o agentes de seguridad de alguna fuerza que terminan matando a un supuesto cliente, usuario. Este estado policial hace que estén armados 24/7 y que se suban a los vehículos de aplicación también armados, y eso
provoca estas muertes que en general no le importan a nadie, pero la verdad que a mí también como usuaria de estas aplicaciones me da bastante miedo subirme a un auto y saber que el chofer está armado, ¿no? O no saberlo. Yo empecé a ver... Nah, es terrible. Tienen una bronca que la policía se defienda de los chorros. Yo creo que están tan rotos por dentro que en un momento ya naturalizan que están defendiendo al ladrón y que para ellos no hay nada. O sea, para la gente común no hay nada. La culpa es de los chorros. La culpa siempre va a ser del maleante. Pero para ellos... No, para ellos hay una vueltita de rosca. Para ellos es como que la culpa o el que está mal es el que tiene progreso en su vida, el que está mal es el que hace las cosas bien, con lo cual todo al revés, todo al revés. Y ahora les da bronca que la policía se defienda, como que si te vienen a robar y sos policía o sos un ciudadano de a pie, tenés que dejarte robar. No, bueno, esto es inaudito, es insólito y es lo que pregona el kirchnerismo, y encima Radio con Voz le da como siempre lugar a que se expresen y sangra escucharlos. Me olvidé mostrarles a Patricia Bullrich porque la senadora de La Libertad Avanza se expresó con respecto al tema anterior sobre el paro de fútbol que pretende organizar Chiquitapia. Senadora, ¿qué le parece la decisión de la AFA de llamar a un paro las fechas en las cuales tiene que ir a declarar el Chiquitapia, Tobillino, con respecto a la causa? Ridículo que paren el fútbol porque hay dos personas que están siendo... digamos, llamadas por la justicia, es confundir la institución con sus conductas. Ridículo. Gracias. Ahí estaba Patricia Bullrich, clarito al respecto. Que no hay mucho que decir, es que yo creo que estamos hablando de un tipo completamente cooptado por el poder, que evidentemente hay muchos motivos por los cuales no solo debería dejar la AFA, sino que probablemente debería estar preso. Es la justicia la que lo tiene que terminar dictaminando, pero evidentemente ya si necesitas de hacer estas movidas como cooptar equipos de fútbol para que te apoyen, evidentemente andás flojo de papeles, porque si no todo se resolvería en la justicia y de forma rápida, ¿no? Si vos no tenés nada que ocultar, lo primero que haces es agarrar todos los papeles que prueban que vos no tenés nada que ocultar y que todo lo que hiciste lo hiciste conforme a la ley, y te presentás ante la justicia y se termina todo. Queda en una denuncia que probaste tu inocencia, o que no que probaste tu inocencia, porque las cargas son al revés, tienen que probar que vos sos culpable, pero cuando vos presentás información ante una denuncia que tiene información contraria, bueno, es una forma de probar que vos estás en lo correcto, que no delinquiste y que estás ajustándote a la ley. Pero bueno, esto habla más de Chiquitapia y de Tobillino que otra cosa, y cuando digo esto me refiero al paro del fútbol, porque que pare el fútbol no le va a mover un pelo a nadie, y capaz que a uno o dos le mueve un pelo, pero la víctima acá son los clubes y los hinchas de fútbol, y en tercer lugar todos los argentinos que vemos un espacio más de corrupción administrado por kirchneristas. Esto es lo que creo yo que está sucediendo en este momento. Para mí, este hombre no solo va a compadecer contra la ley, está peleando por ver si llega a la Mundial como presidente de fútbol de una institución como la AFA. No veo más nada. Es más, pobre Barraca Central el día que Chiquitapia no esté más al frente de la AFA, que creo que va a ser muy pronto. Vamos a pasar de tema. Resulta que empezó a haber empresarios que apoyan
formalmente la reforma laboral que está próxima a votarse este viernes. Se va a votar probablemente la baja de imputabilidad y la reforma laboral, lo que resta de haber tratado diputados llega a la Cámara Revisora, que es el Senado. Todo parecería indicar que va a ser, ya está aprobada la reforma laboral. Miento, lo que resta es que el Senado acepte o no el artículo 44, que era el que tenía que ver con las licencias. Pero ya la reforma laboral está aprobada y tenemos las primeras expresiones de empresarios mostrando lo que era y lo que es hasta esta nueva ley laboral el juicio y la mafia de los juicios laborales. La industria del juicio era tremenda con respecto a eso. Una empleada que estuvo 2 meses, podría decirse a prueba, íbamos cosas, y me pide a los 2 meses, me dice, no chicos, los tengo que dejar, tengo que estudiar, mirá, si querés tomate este tiempo y venís en diciembre. No, son re buenos patrones, no sé qué. Sacó, en esos 2 meses sacó foto de todo. Era venezolana. Nos acusó de discriminación. No sabíamos por qué. Discriminación por 2 meses que trabajó. 2 meses. ¿Cuánto te reclamaba? Pagué 6 palos. Que Yo está para ahí, mí está el cambio de los buenísimo, ¿no? juicios está genial. O que lleguemos a un acuerdo o lo que sea. Pero ya decir, no, a mí no me dieron derecho a réplica, decir, no, yo no la discriminé. Es lo que dice ella. Vos te rompes el alma para crecer. Viene una de estas, pa, otra vez, a foja cero, arranca. Bueno, la verdad que es una locura cuando uno escucha los hechos que suceden con reformas laborales, con el empresariado y las empresas en general, con la ley que estaba vigente hasta hace 10 minutos. Es increíble cómo se dieron vuelta los valores, ¿no? Como el empleado se puede quedar con la empresa. O no quedar con la empresa, pero te puede llevar a cerrar la empresa porque para pagarle la indemnización que te baja la justicia tenés que cerrar, tenés que empezar a vender los activos que tenía la empresa y eso no puede existir, no puede ser. Lo hablamos el viernes pasado con el caso Manaos. Recuerden ustedes que la justicia de Mendoza liquidó o dictaminó que el dueño de esa firma tenía que pagar 800 millones de pesos por un juicio laboral de un empleado que había empezado el tratamiento en la justicia en 2023. O sea, se te quedan con la empresa 800 millones de pesos. Un tipo que tenía 10 años, 15 de experiencia. Se te queda con la empresa. Es una locura que la justicia falle eso. Pero claro, están mal puestos los incentivos. Recuerden, este sistema de capitalismo funciona por incentivos. Hacia donde están los incentivos va la gente. Por ejemplo, en este caso, el sistema argentino, en el sistema laboral argentino, los incentivos estaban puestos en trabajar un tiempo en una empresa para después hacer un juicio laboral. Ahí estaban puestos los incentivos. ¿Por qué? Porque los juicios terminaban teniendo dictámenes muy favorables para quienes hacían la denuncia, es decir, para los empleados. Si vos, después de trabajar 10 años, la justicia cómplice te dictamina que vas a cobrar 800 millones de pesos, armás un plan para hacer juicio a los 10 años. Armás un plan y esta gente no trabaja nunca más. Y no puede ser. No puede ser, porque ¿cuántos? Si mañana Manaos dice yo para pagar este juicio, porque encima tenía 5 días o 10 días para pagar, tenía 5 días para pagar el juicio, para pagar 800 millones de pesos. Algo así como $500.000. O sea, si la empresa dice, bueno, mañana cierro un 30% de la empresa para poder pagar el juicio, ¿cuánta gente se queda fuera del trabajo? Porque uno cumple con sus derechos. Es un privilegio más que un derecho, ¿se dan cuenta? Bueno, eso por suerte creo yo que va a terminar, porque con la justicia argentina nunca se sabe. Ahora vendrán las denuncias judiciales porque van a tomar a esta ley como anticonstitucional y ahí veremos si la Corte Suprema
dice que esto es anticonstitucional o no. Esperemos que la Corte Suprema tenga los pantalones bien puestos y no diga que esto es anticonstitucional, porque realmente sería un papelón más de los que nos tiene acostumbrado la Argentina. Puede pasar, lastimosamente puede pasar, pero bueno, esperemos que no sea así, esperemos que la justicia dé por saneada la cuestión y dejemos atrás una etapa oscurísima que tiene que ver con la mafia de los juicios laborales. Hablando de todo un poco, esta reforma laboral trajo unas marchas fuertísimas. Ustedes saben que hubo molotovs, que hubo gente que tiraba piedras, como siempre rompían las lajas, hubo gente que usó tuercas, usaban gomeras con tuercas para dañar a los policías, como si los policías no fuesen personas, pero bueno, las molotovs también, impresionante, siempre lo mismo, izquierda desestabilizando, tratando de gobernar a fuerza de violencia. Así que en ese contexto Navarro salió a bancar a los que tiraban molotovs. Escuchen la justificación de los que tiraban molotovs mientras se debatía la reforma laboral. Acá están demonizadas las manifestaciones. O sea, hay una manifestación, los tipos te ponen un infiltrado y a la noche... Acá están demonizadas las manifestaciones. O sea, hay una manifestación, los tipos te ponen un infiltrado y a la noche solo se muestra lo que hizo el infiltrado. Recordemos que no fueron infiltrados, eran todos militantes de izquierda y están todos presos, o por lo menos unos cuantos están presos. Pero hasta ahora no se encontró, ninguno de los que se agarró fueron todos identificados y ninguno era de la Libertad Avanza, del PRO, del radicalismo, no, eran todos militantes de izquierda. Claro. ¿No? O a veces no es un infiltrado, es alguien que se quejó de una manera un poco más potente, digamos, ¿no? Y toda la noticia es esa. Entonces van generando una demonización del reclamo, de la queja, de la discrepancia. No es discrepancia, maestro. Esto ya no es discrepancia. O sea, vos cuando tirás una molotov te convertís exactamente en un terrorista, en alguien que está en contra del orden institucional. En este caso, está en contra del orden republicano de la Argentina. Estás en contra de la democracia, porque lo que está funcionando en representación de todos los argentinos era el Congreso, y el Congreso es justamente el lugar donde se nuclean los representantes de los ciudadanos de la Argentina. Y si vos estás en contra de eso, estás en contra de la democracia, de un sistema republicano de la que la Argentina adhirió en el 83, maestro. No, esto no es que son reclamos potentes, no es un reclamo potente, es básica y llanamente un terrorista que quiere alterar el orden democrático. No hay que darle mucha vuelta, ¿viste? Porque se le ponen adjetivos pomposos para ver si cambia la situación y no, la situación no va a cambiar. Lo que pasó fue lisa y llanamente terrorismo. Punto. Vos le querés poner que son reclamos potentes, hacelo, no hay ningún problema, pero fue terrorismo. No hay más que decir sobre la chantada esta que quiere decir Navarro y su compendio de mentirosos. Vamos a cambiar un poquito de tema. Por periodistas filo-kirchneristas, adentro del PJ, es decir, del Partido Justicialista, hoy se manifestó una ruptura fortísima. ¿Por qué digo esto? Porque el Senado oficialmente dejó de tener autoridades kirchneristas después de como 20 años, no menor. Vamos a escuchar qué pasó con el peronismo desde adentro. Bueno, ayer un poquito lo contaba Patricia Bullrich, lo anticipaba, ya se veía venir esto y no implica que directamente se pasen al ala libertaria, que es algo que vos le preguntabas. No se pasa. Por eso, que quede claro esto, digo. Pero hay tres, se rompe el bloque peronista del Senado. Esto es lo importante. Se termina de romper el bloque peronista porque hay tres senadores, que son Carolina Moisés, que responde a Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta, Guillermo Andrada, que responde a Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca, y Sandra Mendoza, tucumana, que responde a Osvaldo Jaldo. Los tres se abren, se van de un bloque que estaba dentro del mismo interbloque peronista, que era Convicción Federal, y van a armar un bloque propio,
¿Cómo van a terminar votando a futuro? Es una gran incógnita porque probablemente hay en algunos temas que van a votar a favor y alineados con el gobierno, en otros tal vez no. Es un bloque que yo no creo que termine con 3 provincias. No, va a ser más. Va a ser un bloque importante a la hora de Va a ser más. Va a ser ¿Eso no más. juega la composición de las comisiones? Un interbloque, tenés que tener ciertos representantes en la comisión. Sí, hay que ver cómo se termina armando, pero claramente, a ver, eso va a terminar con... Lo que pasa es que hoy, por ejemplo, las autoridades de la comisión se terminan eligiendo hoy. Todavía este interbloque no está armado, porque era un interbloque en realidad de 5, un bloque de 5 que eran Convicción Federal con otros 2 que siguen estando dentro del espectro del peronismo tradicional, digamos, que son Rejal y Salino. Esos 2 casos siguen estando en el bloque que preside Mayanza a nivel global. Bueno, en ese contexto tenés a estos 3. Después tenemos el repaso para hacer senador por senador cómo queda armado el Senado a partir de ahora en términos de fuerzas, en relación de fuerzas, pero tenés a estos 3 que seguramente se pueden sumar con los 2 misioneros, que se pueden sumar con alguno que anda suelto por ahí, por ejemplo, también con la salteña Flavia Rollón, que también responde a Sáenz, y se puede llegar a armar algún bloque de entre 6 y 8 personas en total. Así que, bueno, es la noticia a nivel legislativo de cara a lo que va a ser esta semana el Senado importante con el tratamiento de reforma laboral, reforma penal juvenil. Bueno, es la noticia de esta ruptura del interbloque peronista. Bien, así fue, y no solo eso, como les contaba recién, después de esto se dio la situación de que se dieron a votar las nuevas autoridades del Senado y quedó una persona, una senadora de este interbloque, y no hay más autoridades dentro del Senado vinculadas al kirchnerismo, por lo menos de manera directa, ¿no? Recordemos que estas personas que se fueron del PJ, ¿no? Tienen un pasado en el kirchnerismo o en el Partido Justicialista de las provincias. Pero es una noticia más que interesante porque da cuenta que ya la situación del kirchnerismo está crujiendo y mucho. Cristina Kirchner se quedó con el partido, con el sello a nivel nacional, es decir, es la presidente del partido y está generando muchísima tensión, y Kicillof no está pudiendo quedarse o imponerse como la alternativa a nivel nacional, y eso está haciendo que se desmorone el partido y cruja por adentro. Y es interesante escuchar cómo por afuera, como vimos recién a los periodistas disfrazando la reforma laboral. Ahora vamos a hablar del IJALAD, porque también hay un poco de tensión en el periodismo con respecto al poder de Cristina Kirchner, que todavía, como les dije recién, sigue siendo muy determinante para el kirchnerismo, y cómo ya esto por lo menos genera tensión en los periodistas que son abiertamente del kirchnerismo. Vamos a escuchar un poquito a Ariel Lijala. Quien está a cargo, de hecho, del PJ Nacional es José Mayans. El PJ Nacional viene teniendo una pelea muy fuerte con los PJ locales, que son más amigables con Javier Milei ya hace un tiempo. Sí. Carolina Moisés, que es la que encabezó, senadora peronista de Jujuy, que encabezó la ruptura del bloque peronista, fue desafiliada por el PJ Nacional hace un par de semanas por haber acompañado el presupuesto de Javier Milei. Y mientras tanto hay una atomización y una disgregación de todo el peronismo que es un poco sálvese quien pueda. Ahora, una pregunta que tengo. Sí. No para defender el PJ Nacional, pero para entender un poco en qué está el peronismo. Pero ahora. Yendo un poco para atrás. El peronismo tenía que elegir autoridades. Sí. Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja, se había presentado como candidato a presidente. Había sido apoyado por todos los sectores, por Guado de Pedro, por Parrilli, por gobernadores, por Kicillof, etc. De repente, un día para el otro, un sector del cristianismo dijo, tiene que ser Cristina, obviamente con el aval de Cristina, decir, bueno, digan que tengo que ser yo. Y pasó a ser una cuestión de
trascendental para algo que nunca a nadie le interesó, presidir el PJ, trascendental para cualquier proyecto político que Cristina presidiera el PJ, y fue parte de las tensiones fuertes con Axel Kicillof. Porque Kicillof había apoyado públicamente a Quintela, le avisaron por Twitter que ahora tenía que apoyar a Cristina, dijo, no, pará, yo ya apoyé a Quintela, era por acá, no sé por qué ahora hay un cambio de decisión que nadie me consultó, y fue un poco el momento para llamarlo traidor a Kicillof, ¿no? El origen ese punto. En la liturgia cristinista de la ruptura con Axel y Cristina, sí. Exacto. Bueno, siguiendo con esto, teóricamente Cristina iba, según pusieron en el comunicado, ordenar lo desordenado, ¿no? El PJ estaba desordenado, estaba perdiendo elecciones, qué sé yo, y la figura de Cristina iba a ordenar eso que estaba desordenado. Tenía otra capa esto, y era intentar que la Corte Suprema no convalidara la prisión de la presidenta del principal partido de oposición. Bueno, como todas las estrategias judiciales del cristinismo fallaron, o sea, todas fallaron, esta también, Cristina igualmente le confirmaron una condena que no sé si hay que aclararlo, pero la condena es trucha, amañada, mal hecho, juicio armado, no tiene que estar condenada, Cristina es inocente y tiene que estar libre, ¿sí? Por si hay que aclarar eso. Ahora, no se ordenó el PJ. O sea, en cada provincia hace lo que quiere, los gobernadores dicen una cosa y votan otra, acompañan a Milei algunos gobernadores peronistas, algunas provincias intervenidas igual no hacen lo que quiere la conducción, y ahora directamente rompen el bloque del Senado. Digo, ahora, qué garrón, ¿no? Cristina, comprobado que debería estar presa por varias causas, y todavía hay varias que están al caer. Recordemos memorándum con Irán, que se viene el juicio, un juicio que va a ser muy complicado. Después tenemos la causa de los cuadernos. Muchísima gente dando testimonio de que todos los cuadernos de Centeno eran verdaderos, que las situaciones, las reuniones que se detallaban en ese cuaderno sucedieron, que las coimas que se pagaban y que estaban anotadas en ese cuaderno sucedieron, fueron ciertas. Todo eso inculpa no solamente a Debido, sino que también inculpa a Cristina Kirchner. Así que este chico no sé qué está diciendo, pero como nos tiene acostumbrados, siempre dice estupideces, así que es consecuente con su línea, viene por ese lado, no está cambiando su línea editorial, está diciendo estupideces como nos tiene acostumbrados. Pero bueno, en conclusión, están viendo ustedes tácitamente cómo se está rompiendo el peronismo. Pero se está rompiendo desde adentro y se está rompiendo desde afuera, ¿no? Los periodistas ya no saben cómo tratar la situación. Así que queda claro que hay una ruptura, que hay un antes y un después, que hay un cambio fuerte, que lo que está sucediendo es muy importante, por lo menos en estas horas. Capaz después terminan, difícil pensar en eso. Pero no es el único partido que está crujiendo por dentro y que ya se está empezando a ver cómo va camino a su extinción. Por lo menos eso es lo que parecería ser ahora, ¿no? Estoy hablando del radicalismo, vamos a escuchar un poco, vamos a ver un poco a ver qué está pasando con el radicalismo, que parece ser que va por el mismo camino del peronismo. La UCR está más violeta que nunca, la UCR está más violeta que nunca, el bloque radical vota con el oficialismo, el bloque del Senado vota con el oficialismo, Puyaro, que es un radical que quiere ser, puso un huevo en cada canasta, un poquito acá y un poquito allá para no ser del todo opositor ni del todo oficialista. Cornejo, gobernador de Mendoza, radical, quiere ser quiere ser vicepresidente de Milei en la reelección. Sí, el radicalismo está pintado violeta. Es cierto que si van solos no llegan a ningún lado. Ahí la pregunta es qué queda de la ideología y qué va más al pragmatismo de dirigentes que no quieren perder poder. Es eso. Sí. Yo a veces soy medio ambivalente con eso. A veces que me levanto y estoy de acuerdo y a veces que me levanto y estoy en desacuerdo. Tenemos que hablar de... Bueno, ahí lo estaban escuchando ustedes. El radicalismo surge, vamos a hacer un poco de revisión histórica, surge como un reclamo de valores democráticos, ¿no? Surge con la idea de querer
que haya elecciones democráticas republicanas, donde se dé lo que terminó sucediendo en el 12 con la ley Sáenz Peña, ¿no? Un voto secreto, libre, universal. Eso era la lucha del radicalismo. Y el radicalismo, una vez que llega al poder, una vez que gana Irigoyen las elecciones y se hace del poder el primer mandato radical, es raro decirlo porque, claro, no hay un sustento ideológico detrás. Era simplemente el reclamo de tener democracia. Y es como un vaso vacío eso. Puede contener, pero claro, el problema es que si lo que contiene adentro es homogéneo, todos piensan en la misma dirección. Y ese es el gran problema del radicalismo y del peronismo. El problema es que lo que hay dentro de ese vaso es contradictorio, o fue contradictorio en muchas oportunidades, y hoy por hoy es bastante homogéneo hacia el lado de la izquierda. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que adentro del radicalismo, de la bandera del radicalismo, o adentro de la bandera del peronismo, convivieron un montón de ideologías completamente opuestas entre sí. O sea, hay radicales de derecha y radicales de izquierda, con lo cual es un sinsentido. ¿Qué es el radicalismo entonces? Si puede albergar radicales de izquierda y de derecha, no tiene sentido, no tiene lógica, y les licúa el poder. Cuando llegan al poder se matan entre ellos y termina pasando lo que pasa siempre, que el peronismo los saca del poder, y al peronismo le pasó otra situación. El peronismo se termina peleando por ver qué expresiones más de izquierda y qué expresiones menos de izquierda, y terminan enemistados entre ellos. Después van a las elecciones, o van divididos, o la gente está desencantada con ellos porque sus resultados en la gestión son malísimos. Vamos a poner un ejemplo. Siendo Menem de las expresiones más de derecha que tuvo el peronismo, después lo corría Duhalde por izquierda. Después a Duhalde lo corría Kirchner por izquierda. Después a la izquierda de Kirchner quedó Cristina Kirchner. Y ahora el peronismo sigue corriendo por izquierda a Cristina Kirchner, y tenés gente, como lo vimos el otro día, diciendo que Miriam Bregman debería ser candidata o debería estar dentro de la fuerza del kirchnerismo. O sea, una expresión de recontra ultra izquierda como es Miriam Bregman metida dentro del kirchnerismo, con lo cual da cuenta de que, como decía Juan Perón, se está llenando de putos y zurdos el movimiento. Eso lo decía ya en los 70. Así que el peronismo se fue volviendo cada vez más una expresión de izquierda. Si bien el primer mandato y el segundo mandato de Perón fue recontra intervencionista, recontra de izquierda, recontra pro intervención del Estado sobre el mercado y garantista de derechos que no había forma de pagarlos. Si bien eso sucedió, en los 70 hubo un cambio de Perón, virar más hacia la derecha, hacia el libre mercado, hacia la salida del Estado de la actividad económica y de muchas otras actividades también. No pudo trabajar mucho en su idea de gobierno porque había un sistema ya muy aceitado de guerrilleros que trataban de llegar al poder por las buenas o por las malas y imponer un sistema de comunismo, socialismo, como le quieran decir, pero una expresión completamente de izquierda. Eso terminó con una etapa bastante larga de Perón conduciendo el movimiento peronista. Pero después todo lo que vino después fue cada vez y en mayor grado moviéndose hacia la izquierda. Lo acabamos de repasar. Creo yo que este último kirchnerismo, el kirchnerismo 4, fue la expresión más grande de izquierda, donde ya se hablaba de feminismo abiertamente, cuando Cristina Kirchner tiempo atrás había dicho que ella no era feminista, con lo cual la corrieron a Cristina por izquierda. Imagínense cómo el peronismo se va fagocitando a sí mismo en sus expresiones, cada vez se va tornando más y más de izquierda. Y hablando de izquierdas violentas, lo tenemos al gobernador de La Rioja. ¿Se acuerdan de
el gobernador Ricardo Quintela, emisor de los chachos, una moneda provincial que fracasó estrepitosamente, se convirtió en una estafa porque te obligaban a comprar, a adquirir chachos o a cobrar y a pagar con chachos, y se desplomaron y no valen nada, y creo que pasó a ser una reliquia, pero de poco valor, ¿no? Obviamente, porque fueron todos estafados con esa moneda que este chanta emitió para matar a su provincia. Bueno, resulta que tiene expresiones muy poco felices el gobernador para con el presidente Milei, y parece ser que quiere que alguien haga un golpe de estado lo antes posible y lo saque del poder. Vamos a escuchar un poquito lo que dice este desestabilizador. Si no, vamos a tener un genocidio social enorme como lo estamos teniendo. Una desnutrición que avanza, familias que no tienen la alcanza para comer. La mortalidad infantil, otra vez. Mortalidad infantil. Digamos, las plagas que vuelven a Argentina, la falta de vacunas, etcétera. Todo esto se va a producir un genocidio gravísimo en la Argentina, de que si no hay una intervención fuerte de quienes tenemos distintas responsabilidades parciales. Pues Argentina, el peronismo sufrió el bombardeo de Plaza de Mayo, el asesinato de León Suárez, los presos, los desaparecidos, los muertos en la resistencia, es decir, los torturados, los compañeros y compañeras que fueron tirados de aviones. Obviamente que el peronismo, digamos, una fuerza política que dejó jirones en el camino, pero tenemos que asumir esa responsabilidad histórica. Totalmente, y hay que asumirla rápidamente. Rápidamente, porque este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027. Si llegamos así, llegamos con un país totalmente destruido, entregado. Guarda desde la Pampa para abajo, guarda con la Patagonia. Voy a hacer cosas que después no enteremos, digamos, de que se quedaron no solamente con las Malvinas Argentinas, sino también con la Antártida y con la Patagonia. Algunos vivillos. Y sí, bueno, guarda. Es lo que... Pino. Como vamos a ir de aparte con este golpista ilegal, vamos a hablar primero. Está preocupado de la pobreza Quintela. Bueno, le recuerdo a Quintela que en su provincia, administrada para la mierda, como la sabe administrar él, la pobreza entró en el 37,8% en el tercer trimestre de 2025. Las mediciones las últimas. Mientras que a nivel nacional, la pobreza, según los datos oficiales del INDEC, llegó al 26,9 en el tercer trimestre de 2025. Vamos de nuevo, 26,9 a nivel nacional, y su provincia, que destila pobreza por sus medidas de mierda, llegó al 38%. 26 contra 38. 26 contra 38. O sea, un tipo que administra así una provincia no puede hablar de nada. Está recontra lejos del promedio en términos de pobreza. Eso por un lado. Si él está preocupado por la pobreza, lo está disimulando bastante bien, porque no se nota que esté preocupado por la pobreza. Lo que está haciendo es multiplicarla. Diría yo que se despreocupe de la pobreza, a ver si cambiando la actitud cambian los números respecto a su provincia. No creo que con él administrando las cosas mejoren mucho. Es más, creo que con él las cosas administrando empeoran mucho, y en ese caso, teniéndolo a él enfrente, la gente va a votar por Milei. Y por otro lado, bueno, lo que nos tiene acostumbrados es el peronismo, ¿no? Cuando no está en el poder, quiere voltear a toda costa al que esté en el poder, en este caso Milei, pero no me quiero olvidar, también hubo otro... ¿Qué dijo? A ver. Presos, los desaparecidos, los muertos en la resistencia, es decir, los torturados, los compañeros y compañeras que fueron tirados de aviones. Obviamente que el peronismo, digamos, una fuerza política que dejó jirones en el camino, pero tenemos que asumir esa responsabilidad histórica. Totalmente, y hay que asumirla rápidamente. Rápidamente, porque este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027. Si llegamos así, llegamos con un país totalmente destruido, entregado.
Todas cansadas. El peronismo fue el garantista, de la guerra. Encima de eso, se calienta por la soberanía. El peronismo fue el garantista de que haya guerra, porque Macera era peronista. Pero bueno, tampoco se acuerda de eso el afable gobernador Quintela. Y de las Malvinas, yo no hablaría mucho de soberanía, porque bajo el gobierno de Cristina Kirchner, gobierno que él defendió, entregamos soberanía a China poniendo 2 bases, no una, 2 bases, y en el kirchnerismo de Alberto Fernández con Cristina como vicepresidente, dejamos que Reino Unido ponga en Tierra del Fuego en 2023, en terreno de Tierra del Fuego, radares apuntando hacia las Malvinas. O sea, no puede venir a hablar de soberanía este muchacho. No tiene derecho a hablar de soberanía, la verdad, que se cae el chamullo que vende en muy poco tiempo. Y para los que estén preocupados por el tema de la reforma laboral, que no va a generar impuestos, bueno, o lo de FATE, que despidió a 90 familias, bueno, acá YPF está hablando Horacio Marín, presidente de YPF, mostrando que solamente en 2 proyectos de YPF van a contratar 40.000 personas. Vamos a escucharlo. Te vuelvo al punto, laburo de la gente. Digo. Va a ser a partir de este año, va a ir empezando, y a partir del 27, y con las obras va a estar terminando el Vemos, porque vamos todavía haciendo obras. Se va a estar haciendo el gasoducto de la controversia de los caños. Sí. Más todo lo que estamos haciendo nosotros, yo me imagino que no va a haber gente con capacidades en Argentina para las obras. Más no solamente eso por la parte de la construcción. Sí, va a ser muy grande. Los números que nos dan nosotros, inclusive más, pero vamos a ser cautos, es el número que yo vengo declarando. Entre directos e indirectos, 40.000 puestos de trabajo, el proyecto LNG va a generar. Te vuelvo al punto, laburo de la gente. Digo. Va a ser a partir de este año, va a ir empezando, y a partir del 27, y con las obras... Bueno, ahí lo tenían, ¿no? Contundente. Es cierto que se cubre mediáticamente. ¿Cuántos puestos de trabajo pierden por cerrarse determinadas empresas? Eso es correcto. Sí, se cubren, se suele trabajar sobre eso, pero entiendan que hay muchísimas empresas que están abriendo, no capaz que no es empleo en blanco o en relación de dependencia de manera tradicional, pero sí que están generando trabajo informal o a partir del monotributo, que está haciendo que la Argentina aumente el nivel de ocupación. Con lo cual es muy importante que eso se sepa para entender básicamente hacia dónde vamos en este mismo momento. Por último, estamos llegando al final ya de Panorama, y les quiero mostrar que de nuevo con el tema AFA quiero ir, porque recientemente se acaba de conocer que van a haber 30 allanamientos por el caso AFA. Esto es una bomba. Y también habló Caruso Lombardi al respecto, y fue contra los dirigentes que, como vimos recién, como el presidente de San Lorenzo convalidaba una medida totalmente estúpida contra los propios hinchas, que es salir con los jugadores de fútbol con una remera que diga que no se metan con la AFA. Bueno, vamos a escuchar a Caruso Lombardi y después vamos a escuchar el tema de los 30 allanamientos que está padeciendo la AFA. ¿Cómo? ¿Ahora a los socios no tiene nada que ver? ¿No les preguntan nada a los socios si están de acuerdo? ¿Le preguntaron al hincha si está de acuerdo en hacer un paro? Le hago una pregunta. ¿Le preguntaban a los jugadores que son los que juegan, los técnicos que dirigen? ¿A ellos no les preguntan nada? ¿No existen? ¿Cómo? ¿Son los dirigentes de la A con ellos? Los dirigentes hacen todo lo que le dicen ellos. Si ellos están bien como dicen y tienen todo en regla, ¿por qué no van y declaran el 6, el 7 y las fechas se juegan igual? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué no? ¿Tanto problema para ir a declarar? ¿Cuál es el problema? Si a mí me llaman a un juzgado, yo tengo que ir y si estoy tranquilo y estoy limpio, voy y declaro. ¿Cuál es el problema? No es nada malo. ¿Por eso vamos a parar el fútbol? ¿Facundo? No, coincido plenamente. A ver, es un disparate de lo absurdo.
si vos tenés todo en regla, si vos decís esto es una persecución, te presentás a declarar, señores, miren, ¿vieron? Chau, listo, gracias. Ahora, ¿qué esperan? Y la pregunta es, a los dirigentes, vuelvo a esto, el 9, el 10, el 11, lo procesan. Que no va a haber fútbol más, se acabó se terminó el fútbol. A partir nos robamos la pelota, ya que Tapia y Villino se roban todo, se roban la pelota, se acabó el fútbol. Bueno, veníamos hablando de esto, ¿no? Si no tiene nada que ocultar Chiquitapia, entonces es hora que deje de disimular y que empiece. Que empiece por mostrar que es inocente, pero que no ponga de rehén a los clubes y que no ponga de rehén a los hinchas, ¿no? Que nadie quiere que pare el fútbol, pero si tiene que parar el fútbol para que vaya preso Chiquitapia, por mí que pare el fútbol 20 días, un año, lo que sea. Y ahora vamos a ver un poco el tema de los allanamientos que se le vienen a la AFA. Surfinanzas. Empezaron a la tarde, Fran, ya que la mayoría están terminando, tiene que ver con 30 allanamientos que dispuso la jueza María Servini en una causa que tiene que ver con el rulo financiero. Estamos hablando, ¿te acordás que venimos hablando de varias causas que tenían que ver que en la gestión anterior se sacaba plata a través del dólar oficial para después meterla en el dólar blue y hacer una diferencia? Estamos hablando de 500 millones aproximadamente, es la cifra que se maneja de un grupo de empresas que estaba involucrado Centro de Inversión Concordia, es la razón social de Surfinanzas, y ahí hasta incluso terminaron allanando a una de las directoras que se llama Silvia Torrado, que era la socia de la mamá de Ariel Vallejos, voy y rebobino. La socia de la mamá de Ariel Vallejos, dueño de Surfinanzas, fue allanada hoy por la jueza María Servini en unos 30 allanamientos que hizo la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal. Esta organización o esta Superintendencia de Investigaciones Federal hizo 30 allanamientos en la provincia de Buenos Aires. ¿Pero por qué 30 en la ciudad autónoma de Buenos Aires? ¿Sucursales o son departamentos? Tiene que ver con las casas de cambio donde iba el dinero que sacaban de manera oficial del Banco Central de la República Argentina. ¿Te acordás que en diciembre hablábamos de órdenes de presentación o allanamientos en el Banco Central de la República Argentina, que era el organismo del Estado que autorizaba la posibilidad de sacar ese dinero de manera oficial y después, por rulo financiero, meterlo en el mercado paralelo para poder hacer una diferencia? Bueno, parte de esa maniobra estaba Surfinanzas, Centro de Inversiones, donde aparecía Surfinanzas y Vallejo, donde aparecían también, no sé, casas de cambio en Ramos Mejía, casas de cambio en otras localidades de la provincia. ¿Qué es lo que pasaba acá? ¿Qué es lo que pasa acá? Lo explicaron medio como el culo. Había cepo cambiario en el año 2022, 2023 y 2024, por lo que si uno tenía la suerte de adquirir dólar oficial, recordemos que estaba a 300 pesos cuando el dólar estaba a 1200, si uno adquiría dólar oficial, no podía ir a venderlo al mercado blue y tampoco podía adquirir dólar en el mercado blue, ¿no? Eso es el cepo cambiario y por eso se hace un gran negocio si vos tenés contactos con el Estado y podés adquirir dólar a precio oficial. ¿Qué es lo que sucedía con la AFA? La AFA lograba lo que nadie podía hacer, adquirir dólar a precio oficial. ¿Y qué hacía con el dólar a precio oficial? Lo vendía por medio de Surfinanzas. Y ahí es donde la justicia está investigando qué sucedió. Esto es lo que se presume. Y ahí es donde está la ilegalidad. Que en un periodo donde estaba prohibido hacer este tipo de operaciones, porque había un proteccionismo extremo que así lo indicaba, la AFA violó esta prohibición y avanzó con un privilegio que tenía, y vamos a ver en qué queda esta investigación, pero es una más de las tantas que estamos viendo que tiene Chiquitapia, Pablo Tobillino en su haber, y esperemos que se esclarezcan cuanto antes porque, bueno,
me daría mucho gusto que este tipo no esté más adelante de la AFA y que Tobillino, que un patotero importante, tampoco esté adentro de la AFA, sino que estén los dos pagando por todo lo que se presupone que hicieron. Bueno, llegamos al final de este capítulo de Panorama Libre, de la temporada número 2. Mi nombre es Agustín Carelli, espero que les haya gustado. Nos estamos viendo y reencontrando el jueves, así que estén atentos porque venimos con más información. Les agradezco mucho. Chau, chau.